voy a presentar a la siguiente conferencista que nos va a hablar sobre diarrea crónica, qué hacer desde mi consulta. La conferencista es conocida por nosotros, todos nosotros, es la doctora Claudia León. Perdóname que conecta porque si no. La doctora Claudia León, que es cirujana general de la Universidad Industrial de Santander y es gastroenteróloga clínico-quirúrgica de la Universidad de Caldas, con máster en hepatología en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Douglas, por la presentación. Gracias a la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva por esta invitación y gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Me correspondió el tema de diarrea crónica, qué hacer desde mi consulta. Acá, ¿cómo será? Entrando en materia. La definición de diarrea crónica es la alteración persistente o recurrente en la consistencia de las heces, de unas heces blandas a líquidas, que corresponden a la cuadro 5 a 7 de la escala de Bristol, con una frecuencia más de 3 por día y con una duración de más de 4 semanas. Si nos vamos a el sentido estricto de lo que sería una diarrea funcional, la enfermedad orgánica debe ser descartada y debe corresponder los movimientos intestinales diarreicos a más del 25% de los movimientos intestinales, independientemente de la presencia o no de dolor. Hay un concepto que es el de diarrea crónica refractaria, pues que es la diarrea que no responde al tratamiento, que recurre a través de un tratamiento adecuado. La prevalencia de la diarrea crónica es de aproximadamente 5%, la literatura habla pues 3 al 5, 3 al 7, es muy variable, pero en promedio más o menos del 5%. Se presenta más de 47 millones de casos anuales en los Estados Unidos. Afecta la calidad de vida y la producción laboral de quien la padece. Hay unos costos elevados entre 136 millones y 524 millones de dólares al año generados por esto y pueden llegar a ser mayores si incluimos a esos pacientes que cursan con diarrea crónica, pero que sean pacientes de enfermedad intestinal inflamatoria y de síndrome de intestino irritable diarrea. Se logra un diagnóstico específico en más del 90% de los casos si no hay estudios o datos que reporten mortalidad por esta causa. La diarrea se clasifica o se puede clasificar o hay que tener en cuenta para hacer la clasificación de la diarrea las características de las heces, la fisiopatología y la etiología de la misma. Esta es una clasificación de la Asociación Japonesa de Gastroenterología, donde las divide en 8 causas, las que pueden ver ahí: orgánica, funcional, infecciosa, por ácidos biliares, por droga, por alimentos, asociada a IBS, asociados a enfermedad sistémica. Y hay múltiples factores fisiopatológicos enunciados específicamente en lo que corresponde a IBS diarrea, que pues en algún momento se dice es como un espectro continuo y que pueden en algún momento de su etapa tener como síntoma predominante la diarrea. Este es un trabajo que se perdió. ¿Qué se hizo el chico? Bueno, el trabajo que les voy a mencionar es un trabajo que habla acerca de la fisiopatología, pues teniendo en cuenta lo que es la inactividad física durante los tiempos de ocio y las comidas irregulares. Menciona que están asociados con trastornos del tracto gastrointestinal. Entonces, está publicado en la revista escandinava de gastroenterología. Una población de 16.840 sujetos entre los 45 y los 75 años de edad
Y ellos encuentran que a más alto el grado de actividad física en esos tiempos de ocio, menor la probabilidad de tener trastornos del tracto gastrointestinal. Y encuentran que las alteraciones en la ingesta, llamado esto como evadir o no tomar o no consumir una de las comidas, y en este caso el almuerzo, más de una vez, que lo consuman muy rara vez o nunca, va a generar procesos funcionales diarreicos o diarrea crónica. Importante para tenerlo en cuenta pues, en las recomendaciones que se hagan a los pacientes. Y hay otros trabajos que hablan de que hay un incremento en la flora nativa del intestino y disminución en la flora nativa en estos pacientes con diarrea. Se han encontrado estas alteraciones, el alza en la que debería estar más baja, el baja en la que debería estar más alta. No se ha podido determinar si esto es causa o consecuencia, pero estos son hallazgos que también se puede deducir que hacen parte de la fisiopatología de la diarrea. Esta es una tabla, bueno, muy poco visible, muy pequeña, pero lo que busca es mencionarles que hay formas de clasificar la diarrea o de agruparla, y entonces algunas personas o algunos autores las agrupan como causas más frecuentes, como causas infrecuentes o como causas raras. Otra forma de distribuirlas o agruparlas para su estudio pues es dividirlas como desórdenes funcionales o desórdenes orgánicos, y en este aspecto, digamos, las patologías más frecuentes en los desórdenes funcionales está el IBS diarrea. Y para hablar un poquito acerca de esto, entonces, pues el paciente con síndrome de intestino irritable, pues es un paciente que se va a presentar en la consulta con dolor abdominal, con alteraciones en su patrón evacuatorio. Entonces, ya todos lo conocemos, sabemos, hay un patrón que tiende a la diarrea, otro al estreñimiento, otro un patrón mixto. Y las deposiciones en el paciente con síndrome de intestino irritable, pues son deposiciones frecuentes que pueden ser de poco a mediano volumen, que se presentan básicamente en las horas de vigilia del paciente y después de las comidas. Se presenta también con frecuencia en estos pacientes que los movimientos intestinales en algún momento pueden estar precedidos de urgencia y seguidos por la sensación de evacuación incompleta o de tenesmo. Estos pacientes también pueden presentarse como queja a la descarga de moco con los movimientos intestinales. Este tipo de paciente suele aquejar la sintomatología en periodos de estrés psicológico, y es el momento cuando él acude a la consulta. Es de pacientes jóvenes, pero también hay una prevalencia similar en los adultos mayores. Eso es como los datos importantes a tener en cuenta en la consulta cuando estamos frente a un paciente con diarrea crónica, donde tenemos que discernir cuál puede llegar a ser la causa. En la diarrea funcional, pues las evacuaciones son frecuentes, son líquidas, pero importante tener en cuenta que en el caso de la diarrea funcional hay que excluir el diagnóstico de IBS diarrea, y en estos pacientes puede haber distensión o flatulencia, y puede haber o no dolor, pero el síntoma dominante no va a ser el dolor, sino la diarrea. Dentro de los desórdenes orgánicos podemos hablar de la enfermedad intestinal inflamatoria, y pues aquí está incluida la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la colitis microscópica, y sospechamos enfermedad de Crohn o enfermedad intestinal inflamatoria en esos pacientes que tienen obviamente diarrea. En el caso de Crohn puede haber fiebre, pérdida de peso, y en relación a la colitis ulcerativa, las diarreas en el paciente Crohn no presentan tanta sangre macroscópica como más bien microscópica, y que es más característica la macroscópica de la colitis ulcerativa. Las microscópicas son diarreas, las colitis microscópicas del paciente pues con este tipo de entidad se presenta con diarreas que son altas, pueden ser diarreas hasta de 1.5 a 2 litros por día, y
son pacientes que pueden estar en la edad media o adulta mayor, pero también se puede presentar en niños. Los otros causas de diarreas orgánicas, los síndromes de malabsorción, entonces ahí podemos tener los pacientes que hacen intolerancia a la lactosa, los pacientes con enfermedad celíaca, los pacientes que tienen resecciones intestinales, intestino corto. Estas diarreas son diarreas abundantes, pálidas, malolientes. Otra causa, los pacientes con diarrea post-colecistectomía, que se presentan más o menos en un 2 a un 50% de los pacientes. Importante el antecedente quirúrgico, obviamente, de la cirugía de vesícula. Estas diarreas pueden presentarse durante semanas o meses, puede llegar a ser que se dan espontáneamente y responden muy bien al uso de la colestiramina o el colestipol. Otras causas de infecciones crónicas, infecciones crónicas como causa de la diarrea crónica, y aquí es importante tener en cuenta en los pacientes inmunosuprimidos descartar la posibilidad del microsporidium. Medicamentos, hay múltiples medicamentos, es muy difícil establecer muchas veces cuál es el medicamento que está ocasionando la diarrea en el paciente. Estos pacientes a veces son polimedicados, sobre todo los pacientes de adultos mayores, donde reciben de antihipertensivos, hipoglicemiantes, bueno, etcétera. Entonces es muy importante en ellos también establecer la relación causal en el momento en el que empiezan los síntomas y la asociación con el inicio de alguno de los medicamentos. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial? ¿Cómo hacemos la evaluación inicial de cualquier paciente? Importante la historia clínica, el examen físico, laboratorios. Dentro de la historia clínica, pues es importante establecer justamente, pues teniendo en cuenta el concepto de diarrea crónica, pues cuál es el tiempo de evolución, si ha sido un inicio gradual, abrupto, cuánto lleva o cuántas deposiciones hace al día, cuál es su consistencia, si es acuosa, si es grasosa, si es sanguinolenta, porque eso nos va orientando a la sospecha diagnóstica. A preguntar por síntomas asociados, si el paciente ha perdido peso, si hay dolor abdominal, si hay distensión, si hay flatulencia, si hay alteraciones en dolores articulares, porque pues eso también nos va llevando a las posibilidades diagnósticas. Y pues en estos pacientes también tenemos que, como todo, preguntar sus antecedentes de enfermedades. Ya sabemos que pacientes con hipertiroidismo pueden tener diarrea crónica, los pacientes hipertensos pues por sus mismas medicaciones, los diabéticos, y hay muchas otras enfermedades que nos pueden ocasionar diarrea. Preguntar dentro de la historia clínica, alimentos, pacientes que usan endulzantes artificiales, sorbitol, leche cruda. Hay una enfermedad que está asociada con la ingesta de leche cruda, que es la diarrea de Brainerd. Los FODMAPs, los lácteos para sospechar intolerancia a la lactosa, exposiciones de fuentes contaminadas de agua o alimentos, viajes, historia familiar, es importante. Pacientes con antecedentes de enfermedad intestinal inflamatoria en su familia, pacientes con antecedentes de neoplasia de colon, todos estos hay que irlos investigando. Acá pues era para mostrarlos una gran variedad de medicamentos, donde están de tipo cardiovascular. Bueno, acá no se alcanza a leer muy bien, lo lamento mucho, pero pues igual los hipoglicemiantes, los que se usan para hipolipemiantes, para tiroides, también incluso antiinflamatorios, los AINES, que pueden llevarnos a diarrea crónica. En el examen físico, pues también evaluar cambios en la piel, si hay hiperpigmentación, si hay dermatitis herpetiforme, si hay eritema nodoso,
Todas estas cosas que nos pueden ir orientando a la posibilidad diagnóstica. Los laboratorios iniciales, pues la idea es en la consulta médica hacer una evaluación inicial con laboratorios, un hemograma completo, pruebas de función tiroidea, serología celíaca. Aquí se debe solicitar pues el IgA antitransglutaminasa. Si esa IgA antitransglutaminasa sale negativa o normal, hay que hacer o determinar IgA para poder mirar si el paciente tiene una baja inmunoglobulina A, y en ese caso se debería pedir IgM antitransglutaminasa tisular. Electrolitos en pacientes con diarrea severas, en quienes haya preocupación por alteraciones electrolíticas o deshidratación, por ejemplo, los pacientes con enfermedad renal, sangre oculta en heces, test de heces para giardia, entonces antígeno o la parte genética, ácidos nucleicos para giardia, calprotectina fecal o lactoferrina fecal. Y pues aquí en este punto la idea es que cuando hemos evaluado al paciente, hemos hecho la historia clínica, examen físico, hemos hecho algunas pruebas iniciales como las que mencionamos previamente, pues la idea es determinar si hay o no signos de alarma en el paciente, que nos obliguen, por supuesto, o que nos den indicio de patologías y poder determinar cuál es el plan a seguir con este paciente. Entonces, pues los signos de alarma, pues edad de inicio mayor de 50 años, los pacientes que tienen sangrado digestivo bajo o melenas, los pacientes con un dolor abdominal progresivo, con diarrea o dolor abdominal nocturno, los pacientes que tienen antecedente familiar de enfermedad intestinal inflamatoria o de cáncer de colon, pérdida de peso inexplicada y asociada a fiebre, a síntomas sistémicos. Y pues obviamente las anormalidades de laboratorio que ya realizamos previamente, entonces ahí mirar si la calprotectina salió elevada, si la sangre oculta en heces fue positiva, si hay elevación de los reactantes de fase aguda, para ir orientando las posibilidades diagnósticas. Gracias. Entonces, si pues llegamos a encontrar signos de alarma, pues tendríamos que hacer una evaluación adicional. Ileocolonoscopia con biopsias, o en aquellos pacientes que aquejan dolor abdominal predominante, pues perdón, hacer algún tipo de imagen. Bien. Si el paciente no tiene signos de alarma y la evaluación inicial no me orienta a una etiología específica o hay alguna sospecha diferente a la que traía, pues entonces pensamos en hacer otro tipo de evaluaciones. Entonces hay que hacer pruebas en sangre para determinar malabsorción y hay que mirar si hay malabsorción de alguno de los nutrientes. Pruebas en heces para descartar infecciones bacterianas o por parásitos, e imágenes de acuerdo a las sospechas que podamos venir trayendo. Entonces, una imagen de resonancia por resonancia magnética, colangiopancreatografía por resonancia magnética si pensamos en pancreatitis crónica o si pensamos en alguna enfermedad del intestino delgado, pues orientamos a enterografía por resonancia magnética, o si pensamos en Crohn, eso también nos orienta, nos ayuda a estudiar ese paciente. Y si nada de lo que viene nos arroja o nos orienta, nos define, pues ya sería descartar otras causas que son las que se conocen como las causas raras. Y ahí entonces pruebas para tumores secretantes, entonces gastrina en ayunas, calcitonina, somatostatina, polipéptido intestinal vasoactivo, el ácido 5-hidroxindol acético en orina 24 horas, para poder ir descartando todo ese abanico de posibilidades. Y otra causa rara que también finalmente se debería descartar es la diarrea por abuso de laxantes, que es lo que se llama una diarrea facticia. Y en ese caso se debe solicitar antraquinonas, bisacodilo y fenolftaleína en orina y magnesio y fosfato en heces. ¿Cuáles serían las indicaciones para que ustedes se deshagan de ese paciente?
para que lo remitan pues a otra especialidad. Entonces, los signos de alarma son una indicación que hay que, ya, ese paciente no me pertenece. Pacientes con diarrea severa, diagnósticos no conclusivos, pacientes que van a requerir tratamiento a largo plazo, entonces también mejor pues yo lo remito, o en quienes no hay respuesta a la terapia empírica. Y hablando un poquito del tratamiento, pues entonces el tratamiento pues obviamente puede ser un tratamiento etiológico, pues ya tenemos un diagnóstico específico y ya vamos a orientar el el tratamiento de acuerdo al diagnóstico que hemos establecido. El tratamiento empírico en pacientes en que no se puede realizar la evaluación o en quienes se tiene una fuerte sospecha. Por ejemplo, estos pacientes en quienes yo sospecho que tienen sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, entonces yo hago la prueba empírica con antibióticos para ver si me responden. En estos pacientes las guías no recomiendan hacer ningún tipo de pruebas de aliento porque no hay una alta sensibilidad con estas pruebas y lo más, el gold estándar sería el aspirado de intestino delgado, que pues también es un procedimiento engorroso. Entonces las guías recomiendan poder utilizar pues la terapia empírica con antibiótico para poder tratar estos pacientes y mirar si responden. Ahora, pacientes en quienes sospecho que la diarrea sea por ácidos biliares, que por ejemplo los pacientes post-colecistectomía o con resecciones de intestino delgado, pacientes que tienen radiación esos pacientes podemos hacer la terapia empírica con la colestiramina o con colestipol. En nuestro medio pues usamos más la colestiramina para evaluar respuesta al tratamiento. O también otra forma de terapia empírica es la suspensión de todos los productos lácteos en pacientes en quienes se sospecha que la diarrea sea secundaria a intolerancia a la lactosa. Entonces, esos serían algunos ejemplos de manejo empírico. Manejo sintomático, pues lo haríamos en un paciente en quien ya tenemos el diagnóstico, pero no podemos hacer tratamiento porque no tenemos su disponibilidad, o cuando el diagnóstico ha sido eludido de toda la evaluación diagnóstica. También otra utilidad del sintomático es como una medida temporal para mientras se hace la evaluación y podemos definir un diagnóstico. Teniendo en cuenta el trabajo que les presenté anteriormente, pues vale la pena tener en cuenta los cambios también en el estilo de vida y en la parte de la alimentación. Algunas opciones de tratamiento sintomático, los antidiarreicos, el que más utilizamos es la loperamida, pues que le da consistencia a las heces, disminuye la carga acuosa de las heces. Los agonistas adrenérgicos como la clonidina, absorbentes intraluminales como el carbono activado, el bismuto, fibra, secuestrantes de ácidos biliares, formadores de volumen. Se describe también en las guías japonesas, hablan de la somatostatina y sus análogos, hablan utilidad también en la diarrea crónica refractaria. Y probióticos lo menciono aquí porque pues ahí encontré este trabajo donde hablan de la utilidad del Lactobacillus plantarum para disminuir la carga inflamatoria, mejorar la flora benéfica, disminuir la flora dañina en pacientes con diarrea crónica. Entonces ellos igual hacen la distribución de los pacientes con diarrea, le dan Lactobacillus plantarum 3.52 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia y lo comparan con placebo. En este caso ellos utilizan la maltodextrina como placebo por una duración de 4 semanas, edad de 18 a 65 años de los pacientes, y encuentran lo que les mencionaba anteriormente, el beneficio del plantarum en disminuir la reacción inflamatoria y en mejorar la diarrea, bueno, sí mejora la diarrea, pero mejora la flora benéfica y disminuye la flora dañina del tracto gastrointestinal. Y muchas gracias por su atención. Bueno,